¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es miércoles y tenemos por delante un programa en el que vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de cómics y vamos a hablar de varias citas solidarias, además de una cita habitual los miércoles, como es nuestro dentista de cabecera, que va a estar también en la última parte del programa. Yo quiero hablarles primero de este libro, Cefalades de Min, que es un libro que está lleno de poesía y también de música. Aquí un ejemplo. Follas verdes, nin perlas no mar, area na praia, nin ondas de sal, xa no zunga o vento, ni voa o pardal, as flores non... No Mar de Vigo, no ano 2021, creo que foi a última vez que pudemos ver en Vigo sobre o escenario a Antonio García Teijeira e a Paco Ibáñez, pero neste libro os temos xuntos e neste plató somente os podemos saudar e que xa é un privilexio a Antonio García Teijeiro. Antonio, que tal? Hola, que tal, María? Pois moi ben, a verdade. Qué maravilla de libro, qué maravilla de edición de Editorial Elvira neste caso, qué maravilla de colaboracións neste Cefalases de Min, porque se falásemos de ti, Antonio, eu creo que falaríamos diso, non? De moita poesía e tamén de moita música. E de moito compromiso para que tanto a poesía como, sobre todo a poesía, pois chegue a todos os ámbitos que nos rodean, non? Creo que estamos vivindo unhas épocas moi duras, moi difíciles, e creo que a poesía e a boa música deben de estar aí, igual que a boa pintura, como tamén é o caso deste libro, porque onde estean as artes é evidente que o ser humano é moito máis sensible, é moito máis comprometido, moito máis feliz. A poesía é algo, ademais, que non acaba de ter o protagonismo que merece, non? É unha loita absoluta, eu levo toda a miña vida loitando a prol da poesía, e, bueno, algunhas cousas se van conseguindo, pero moi lonxe do que realmente a poesía ten que estar, polo que aporta e polo que realmente significa, non? Neste libro, esa poesía vai unida a vivencias, entendo, logo te pregunto, porque aparecen aquí moitos autores, moitos poetas, pero tamén moitísimos músicos, e vai unido a outras artes. Estamos vendo agora mesmo esas ilustracións maravillosas de Xulio García Rivas, pero que ademais tes a colaboración de dous grandes, de Paco Ibáñez, pero tamén de Alberto Cuña. De Alberto Cuña, de Paco Ibáñez, por suposto, que para min é como unha especie de homenaxe a Paco Ibáñez, non? Creo que Paco está moi esquecido, solamente os que levamos toda a vida bebendo da súa arte, estamos preto del, pero Paco merecería digamos que unha presenza moito maior nas escolas, nos teatros, en todos os sitios onde realmente a poesía unida á canción pois teña vixencia, non? E logo Jordi Sirri Fabra tamén, porque Jordi Sirri Fabra, que é un extraordinario escritor, é un home de música completamente, pois fai de cada un dos músicos que están aí nunha liña, unha descripción verdadeiramente fantástica, non? E logo están as pinturas de Xulio García Rivas, que non ilustracións, son pinturas auténticamente, son cadros, que el fixo para o libro e que, primeiro, é un pintor de primeira categoría e, segundo, entende como a ninguén a miña poesía. Entón, penso que non se pode pedir máis. E dicías moi ben, creo que o traballo de Editorial Elvira é auténticamente fantástico. Eu considero que non podemos deixar de lado a creación ou facer libros especiais, libros que teñan algo máis que unhas páxinas ou que un contido. E, sinceramente, todo o grupo, o equipo de Editorial Elvira estivo co libro, estivo comigo, foron emocionándose, foron ilusionándose pouco a pouco,
e sinceramente o resultado non pode ser mellor. Hai dúas partes máis ou menos ben diferenciadas neste libro. Por un lado está cando caen as follas e logo palabras envoltas en cancións. Sí. Cando caen as follas, eu mentres ia lendo eses poemas, de alguna maneira vía un paralelismo, non, entre as follas do outono, as follas da natureza e tamén esas follas as que se enfrenta o escritor ou o poeta. Exactamente, é dicir, eso que quixen eu no seu momento cando escribín estes poemas, dar ese dobre sentido, non? Dicir, plásticamente unha folla caendo é maravilloso, marca unha estación, aínda que agora as estacións son como son, pero a natureza evidentemente segue co seu rumbo, e ao mesmo tempo tamén facer unha especie de metáfora do que significa o feito de escribir, non? De escribir esa folla en branco, esa necesidade de plasmar, de enchela, foi algo que eu quixen conxugar. Vexo que o entendiches perfectamente, porque así é como realmente eu o pensei. As follas... Como unha boa alumna, Xame, que ti xa sabes moito, ti xa sabes moito. Antonio, perdoa que te interrumpa, No. estou marcando páxina, porque claro, eu falei dunha edición maravillosa, falamos tamén de música, esta música vai recollida tamén neste libro, nun CD donde, entre outras cousas, podíamos escoitar esa canción, non? Coa que comenzamos o programa. Sí, pero hai algo moi importante, que a canción Se falases de min, que Paco Ibáñez gravou na súa casa especialmente para este libro, de aí que o libro leve ese nome, non? Estaba eu tan tranquilo un día na miña casa, vin que era Paco Ibáñez que me chamaba, e cando iba a contestar empecé a escoitar a súa voz cando estaba aínda compoñendo a canción. Foi para min algo fermosísimo, e cando foi a idea, é dicir, eu partín desa idea. Paco Ibáñez fai esa canción a partir dun poema, e a partir de aí, o libro vai ter o seu espírito literario, poético, musical, para que realmente, digamos que a súa presenza estea aí de maneira clara. A parte de 3 bonus tracks que hai ao final, de precisamente o que dicías antes, o Terraceo do ano pasado, no que compartín escenario con el, unha vez máis, o que canto fatal, pero que el me obrigou a subir ao escenario, non? Entón, isto é algo espectacular. O CD considero que é algo precioso, ten recitado, e ten 6 cancións de Alberto Cuña verdadeiramente preciosas. É dicir, Alberto, cando empezou isto a crecer, a medrar, na editorial empezaron a emocionarse, dixémoslle que fixese un par de cancións. Fixo 2 cancións tan fermosas que aí dixen, por que non faz algunha máis e tal? Fixo unha terceira, despois unha cuarta, e dixen, bueno, chegar a media docia estaría estupendo, non? E así foi. Fixo 6 cancións maravillosas, e estou moi feliz de que Alberto participe deste proxecto, porque este é un proxecto, un artefacto cultural que é moi difícil de atopar. É moi importante que as editoriais, sobre todo as editoriais pequenas, marquen un camiño, collan o papel que teñen que desenvolver, e creo que con este libro, como outros que xa sacaron, está en un camiño precioso que a mí me gusta. É unha O de Rompente é unha edición fantástica. Pequena gran editorial, podemos dicir que Elvira, que a que temos aquí, que por certo temos pendentes con eles unha entrevista, porque hoxe se fallou o Vigo histórico, intentaremos falar coa súa gañadora. Para rematar, case como empezamos, Antonio, porque eu teño apuntada, entre moitas outras cousas, unha frase que ti lle dedicas a Paco Ibáñez, e creo que pode resumir tamén o que ti nos comentabas ao principio. Hai palabras que resucitan, e iso é o que ti faz coa poesía de alguna maneira, que poñer as palabras ali onde crees que debes dar voz ás cousas. Sí, é dicir, eu fago unha poesía, sobre todo, porque este é un libro sen idade. Non ten idade, é un libro que pode ler mozos, mozas, que pode ler adultos. Con algunhas poesías con moitísimo ritmo. Sí, sempre, non? Normalmente, cando fago este tipo de poesía,
teñen moita música dentro, non? Paco mesmo dixo menos un momento que realmente non me tes que dar as gracias porque o único que tiven es que escoitar a música Claro, dos non teus das traballo. E iso realmente é moi fermoso, non? O valor da palabra, o valor da música. E pasa que, por exemplo, eu son un fillo da entrada na poesía a partir de escoitar cancións. Foi Paco fundamentalmente quen abriu, porque é unha enciclopedia poética enorme, pero tamén Joan Manuel Serrat, que fixo discos magníficos sobre a Antonio Machado e Miguel Hernández, e, bueno, somos fillos, e a min gústame que escoitar as poesías, os poemas en música, aínda que cando escoito algún meu xa parece que non teño nada que ver con iso, non? Antonio, a que andas? Esta sí que é a última, porque, bueno, o comentábamos antes de comezar o directo, dende que te xubilaches e dende, sobre todo, ese Premio Nacional de Poesía, non paras de facer cousas. Esta é a última que eu teño nas miñas mans, polo menos, pero, ademais de todo isto, a que andas? Sí, pois ando con varias cousas, varios poemarios, a traducción dunha novela xuvenil, bueno, eu son incapaz de estar parado, necesito vidilla, aínda que despois o pague un pouco, porque son excesivamente, non sei, puntilloso. E este libro, remato tamén dicindo que eu sinto como que Editorial Elvira de alguna maneira me homenaxea, non? Porque que fagan este libro a un autor indica moito agarimo, moito respeto e moito compromiso. Eu creo que non debería ser menos. Antonio García Teixeira, como sempre, moitísimas gracias. Gracias a ti, María. Vostedes xa o sabedes, se falases de min, eu o poño así para que se poida ler ben o título da editorial Elvira xa nas librerías. E vamos a seguir a falar de palabras, porque temos aquí en Vigo o gañador do título nacional de debates universitarios. Hablar bien es mucho más que hablar. Lo segundo lo hace cualquiera. Lo primero requiere de argumentos, razonamientos y una puesta en escena veraz. De hecho, hablar bien es todo un arte. Y si no, que se lo digan a Guillermo Fernández, estudiante de la U Vigo, que por segundo año consecutivo ha sido el ganador de la Liga Española de Debate Universitario. Sobre todo lo que han valorado es la naturalidad. El hecho de que me suba al escenario y ven en mí esa pasión y realmente les disfruto como si fuese un niño pequeño. Al final, digamos que de la comunicación verbal solo es un 15% el mensaje. El otro porcentaje restante es comunicación no verbal. Entonces, ensayar toda esa gesticulación, la modulación de la voz, el conseguir expresar tus emociones, porque al final se trata de convencer a un jurado. Entonces, si consigues poco a poco ir practicando y desarrollando todas esas habilidades, pues se va a ver reflejado en tu discurso. Convertirse, pues, en un gran orador requiere de mucho esfuerzo y preparación, máxime en un concurso como la Liga, donde no se sabe qué posición le tocará a uno defender hasta segundos antes de su puesta en escena. Te dan un mes de antelación para preparar ambas posturas, porque tú hasta un par de minutos antes o incluso segundos no sabes si te va a tocar a favor o en contra. Entonces, la primera fase es la de documentarse, que entonces pues empiezas eso, a buscar información tanto de la postura a favor como la de en contra, luego la de procesado, que es, vale, de todo el abanico que he encontrado, ¿qué me puede ser útil tanto a favor como en contra? Y luego redactar y al final, como todo, ensayar. Si no practicas para ponerte, digamos, ya en la situación clave, que en este caso es estar en el escenario, realmente no vas a conseguir hacerlo bien. Estudiante de ingeniería, Guillermo llegó a esto porque un amigo que vio sus posibilidades le metió en el club y tras su primer debate ya se quedó enganchado. Y es que, como él dice, hablar bien no es solo para los de letras. Esta pregunta siempre me la suelen hacer, ¿no? Porque es un poco disruptivo el hecho de que un ingeniero sea el que va a este tipo de habilidades blandas. Pero es que al final tú vas a hablar en tu día a día con tus familiares, con tus amigos, en la empresa pues a vender una idea, a presentar un proyecto. Entonces, en cualquier ámbito vas a tener que hablar y defender tus propias ideas. Entonces, en este caso, la LEDU y el mundo del debate es como el lugar de entrenamiento óptimo, porque vas a encontrarte con equipos que son muy buenos, equipos que saben argumentar y todo es un proceso constante de aprendizaje. La Liga de Debate Universitario, con mucha tradición en Estados Unidos, llegó a España hace 20 años. El primer ganador fue Albert Rivera. A Guillermo Fernández, lo de la política... Mi interés va más por el aspecto técnico de la ingeniería y es un poco por donde yo quiero desarrollarme y crecer, pero como he mencionado, yo nunca cierro las puertas. Vamos. Continuamos y les decía que íbamos a seguir hablando de literatura, pero también de solidaridad, porque este que tengo en mis manos es un libro de cómics, además solitario, porque todo lo recaudado de la venta de este libro, Paz, ya se imaginarán ustedes, van a ir a Médicos Sin Fronteras y a la World Central
Kitchen, uno de los 62 autores que ha escrito un cómic en este libro y que además se ha encargado, ha sido uno de los encargados de coordinarlo, es un casi vigués. David Braña, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me gusta lo de casi vigués de adopción, como mínimo. Sí, bueno, yo ya me siento vigués, del todo, o sea que... ¿Cuánto tiempo llevas en Vigo? 20 años ya. 20 años, o sea que, bueno, ya imagínense, la mitad de su vida. David, ¿cómo nace este libro? Ahora intentamos desgranar un poco todas sus cuestiones. Bueno, es sencillo como nace, o sea, más o menos llevaba un mes la guerra de Ucrania en las noticias y tal, y bueno, la verdad es que ya se veía ya el drama que vamos a vivir. Y tenía ganas de, bueno, pues intentar hacer algo, ¿no? Pero claro, como individuo solo es muy limitado. Entonces, lo primero que se me ocurrió era, pues, digamos, aprovechar un poco los recursos que yo manejo dentro del mundo del cómic, y pensé en esa antología en la que entendí que la unión hace la fuerza y me pareció la mejor opción. La guerra o las guerras en plural, las guerras. La paz, la separación, el sufrimiento humano es como el hilo conductor de 62 historias en la que podemos ver cómo de forma muy diferente y desde unas perspectivas diversísimas se puede abordar un mismo asunto para casi llegar siempre a la misma conclusión. Sí, tengo que recalcar que 62 historias no son, creo que son 29... 62 autores. Autores y autores, exactamente. Y luego hay ilustraciones también, es un poco variado, digamos así. También tuvimos que adaptarnos un poco a lo que podía ofrecer cada autor, porque eso es una forma desinteresada y evidentemente cada autor pues tenía que jugar un poco con su tiempo, su disponibilidad, pero bueno, cualquier apoyo era bienvenido. Y lo bueno también de este tipo de obras es la libertad creativa que ha tenido cada autor. Yo lo único que me he dedicado un poco es a contrastar, digamos, historias para que no coincidiese en alguna propuesta y demás, pero bueno, aparte de eso, la libertad ha sido absoluta y la gente se ha volcado y ha dado lo mejor de sí, que es mucho, porque en este país tenemos muy buenos autores. ¿Cómo habéis elegido esas dos ONGs a donde se donarán los beneficios de este libro? Pues estuvimos debatiéndolo, porque para nosotros cualquier ONG, el trabajo que desempeña es totalmente loable, respetable y, vamos, necesario. Pero nos pareció que las opciones de Médicos Sin Fronteras y World Central Kitchen pues eran quizás las más adecuadas porque trabajaban sobre el terreno, de forma muy directa, ¿no? Concretamente en esta guerra de Ucrania. Y nos parecieron las mejores opciones, sobre todo porque José Andrés también es un personaje público muy famoso, que, bueno, pues, que siempre ha apoyado este tipo de iniciativas y demás, y bueno, nada más. Y siempre está sobre el terreno. No te voy a pedir que elijas ninguna de las historias que aparecen en este libro, porque es imposible y porque además igual quedas mal con gente con la que no queremos quedar, así que te voy a preguntar directamente por la tuya, porque tú abordas las guerras a través de un relato fantástico. Sí, es un relato en el que he intentado dar ese toque fantástico, un poco oscuro, también para adaptarme un poco al estilo del dibujante, porque muchas veces cuando tú escribes una historia tienes que tener en cuenta con qué se maneja mejor el dibujante con el que vas a trabajar. Pero bueno, a través de esa fantasía oscura, digamos, o incluso un toque de terror, he intentado pues, reflejar ciertos matices pues, un poco en lo que son los personajes que están hablando, digamos, entre ellos, que son muy superficiales, ¿no? Y luego, pues, no quiero spoilear, pero bueno, el personaje clave, digamos, que ha vivido muchas desgracias, muchas experiencias, pues lo que más recalcan en todas esas experiencias es la guerra, ¿no? Lo que más lo ha traumatizado. Entonces, bueno, intenté jugar un poco con todos los elementos y creo que quedó bastante. Y yo no sé si en la inspiración también estaba la situación de Ucrania, ¿no? Porque hace un año cuando comenzasteis con este libro, la mayoría, no todos, pero la mayoría de la población ucraniana estaba preocupada, como tus protagonistas, pues de sus redes sociales o de sus problemas personales, cuando de repente estalla una guerra y nos damos cuenta que cuando hay bombas las preocupaciones cambian radicalmente. Por muy triste que sea, yo creo que la realidad es que cuanto más cerca nos toca, pues más nos afecta, porque guerras hay siempre latentes, claro, pero nos toca tan de lejos, claro, cuando la tienes tan cerca que ya te afecta de alguna manera, ya no solo por las vivencias, ¿no? Por la cercanía, sino por
porque ya afecta a la economía y afecta, bueno, te puede afectar en muchos aspectos a tu vida cotidiana, entonces parece que reaccionamos más. Pues voy más de cerca en tu vida cotidiana. Voy a dejar un momentito Paz, que es como se llama este libro, de lado y te pregunto, ¿con qué estás tú ahora? Con un montón de cosas. Un breve resumen que sé que tienes Bueno, muchas cosas entre ahora manos. estoy desarrollando 2 sinopsis para presentar a una editorial que ya me ha dado más o menos el ok a 2 proyectos de aquí de España. Hace poco terminé un guión para una editorial de Estados Unidos, es la tercera más importante de Estados Unidos, o sea que en ese aspecto bien. O sea que bien. Bien. Y preparando nuevos proyectos, se están preparando, los dibujantes los están dibujando, eso es la parte más lenta un poco del trabajo, ¿no? Porque bueno, pues también tiene que jugar con su tiempo y con lo que es el trabajo duro, digamos, de dibujar, que detrás de un cómic hay muchísimo trabajo en todas las partes. Pero bueno, sí, estoy en mil líos, la verdad. Yo lo pensaba antes cuando entrevistaba a Antonio García Teijeiro, que él me decía que la poesía no estaba suficiente valorada y no era lo suficientemente leída, y me daba cuenta de que quizá estábamos mezclando hoy en un mismo programa la poesía, que es maravillosa y que efectivamente quizá no esté lo suficientemente valorada, con otro tipo de libros que están en auge ahora mismo, como son el cómic. Cada vez veo más diferentes y para todas las edades. Sí, esto da para un debate largo. Sí, no, es la última, David. Hay mucho cómic, hay mucho donde elegir. No se tiene que ligar el cómic al humor, digamos, o a la parodia, ¿no? Que a lo mejor Cada vez menos, de hecho. Claro, bueno, lo que pasa es que hay un problema en ese aspecto también, que es la saturación del mercado, ¿no? Que a veces impide que los autores autóctonos, los autores españoles, pues resalten más en el mercado, tengan más opciones y demás. Pero bueno, tienes un montón y el manga ahora mismo también se está comiendo mucho el mercado y bueno, es maravilloso. Ojalá la gente se anime a leer cómic porque ya os digo que busques lo que busques en el cómic, los matices que quieras, las historias que quieras, las vas a encontrar. Por lo pronto, todas esas historias, hasta casi 30, están aquí en Paz. Cuesta 19 euros, ¿verdad? Lo tienen ustedes en prácticamente todas las librerías y lo importante es que todos los beneficios de este libro van a ir a Médicos Sin Fronteras y a esa World Central Kitchen. David Braña, muchísimas gracias como Encantado, siempre y a muchos vosotros. éxitos. Gracias. Y nosotros nos vamos a otra cita solidaria que va a tener lugar en Vigo durante este fin de semana y para la que todavía están abiertas las inscripciones de esa marcha Hispanaex. Este año son apenas 6 kilómetros de recorrido, pero es en realidad una carrera de fondo para intentar acabar la residencia para aquellos usuarios que siguen haciéndose mayores. Es precisamente por eso por lo que han cambiado el recorrido para pasar frente a las obras. Siempre ha sido, digamos, simbólico el recorrido, pero este año es que queremos pasar por delante de la residencia. Entonces se nos hacía un poco largo hacer el recorrido habitual y pasar por la residencia a su vez. Entonces decidimos hacerlo más corto para que el protagonismo lo lleve la residencia que estamos acabando. Rosa es madre de una niña con discapacidad severa y ve esa residencia como un salvavidas para su hija por si ella faltara en algún momento. Y no es la única, la demanda es muy alta y de hecho muchos usuarios de Hispanaex han tenido que recurrir a residencias fuera de Vigo. Pero con mucho ánimo, siguiendo trabajando, porque nos lo merecemos. Son padres que ya tienen a sus hijos desde el 63. Entenderéis que muchos ya no están, los chicos han tenido que irse a otras poblaciones y queremos que vuelvan y entonces estamos con mucha ilusión. Por eso los 6 kilómetros de marcha vuelven a ser este año 6 kilómetros de solidaridad. El precio del dorsal es de 5 euros, de 3 para menores de 10 años y para personas con discapacidad. Saldrán de Escastrelos a las 10 de la mañana, donde también se podrán adquirir los dorsales. Hay fila cero. Continuamos y saben que los miércoles es habitual también una sección en este programa donde hablamos siempre de salud bucodental. Clínica Dental Cedovat patrocina esta sección. Y para hablar de ello saludamos siempre a Cristian de Campo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola María, ¿qué tal? Bueno, bien, yo viendo que pasando de lo digital a lo analógico, el otro día se venía armado con el aparato láser, hoy nos traes un cepillo eléctrico, que bien, que ahora nos vas a demostrar, entiendo, que es útil.
Pues sí, la verdad que os traigo el último cepillo eléctrico de, vamos a decir, la marca. Bueno, el último. El último, es decir, esto es lo más avanzado que hay, que es el cepillo de Oral-B, vamos a decir la marca, porque esto va un poco acarreado de que, pues bueno, Oral-B pues, me ha pedido una colaboración para usar el Test and Drive, que le llaman, es una nueva campaña en la cual, bueno, pues todo ciudadano de Vigo, en este caso, que quiera pues probar un cepillo eléctrico, pues bueno, que venga a la clínica dental, que obviamente pues van a aprender a usarlo bien y sobre todo va a llevar un cabezal ya de regalo y una promoción para que compren el cepillo y bueno, pues, a lo mejor pues, este cepillo que en el mercado pues, puede costar 170, pues a lo mejor con la promoción de esta Test and Drive o esta promoción que hay o esta campaña, pues por 50 euros a lo mejor lo pueden conseguir. Y ya digo que esta tecnología que tiene, pues este cepillo es que, pues bueno, todos los cepillos que teníamos hasta ahora era de cabezal rotacional y pulsátil. Lo que tiene a mayor este cepillo es que es vibrador, en el sentido de que pues hay estudios que demuestran que pues al vibrar y hacer un movimiento rotacional, pues elimina más placa y sobre todo, como veis aquí, a lo mejor no sé si se puede ver la luz que tienen control de presión, es decir, cuando se está en verde está en una presión ideal para hacer una buena limpieza y cuando se sobrepasa nos avisa que está en rojo. Este es el último cepillo de Oral-B, ya digo que es el IO, y bueno, pues en este caso por lo que vengo aquí a presentar, que todo vigués o que quiera usar o que quiera aprender a usar estos cepillos, pues bueno, pues hay una campaña en Clínica Dental Abad que es el Test and Drive, que es bueno, pues testar este cepillo y bueno, se lleva un regalo gracias a Oral-B. Además, como espectadores de Plato Abierto, ustedes tienen privilegios, yo como lo veo con estos dientes de muestra, el privilegio de tener ya pues una pequeña demostración, ¿no? Nos vas a decir básicamente 4 pasos indispensables para cepillarnos con un tipo de cepillo de estas características. Es muy sencillo, es decir, aquí en el Test and Drive, yo lo voy a hacer un poco más light en este caso, es usar el cepillo. El cepillo, pues bueno, a lo mejor se puede apreciar, pues un cepillo eléctrico hay que dejarlo que actúe, ¿vale? No hay que cepillarse, y sobre todo, como ya es pulsátil y vibratorio, pues al ponerlo a 45 grados, ¿vale? De la cara del diente, y entonces vamos a ir limpiando. Siempre hago el truco y siempre lo digo en todos los cursos que yo doy, es decir, cuando hacemos una limpieza dental hay que ir de lo rosa-blanco, rosa-blanco, es decir, de encía a diente y de encía a dientes, nunca de diente a encía, porque entonces lo que estamos haciendo es arrastrando lo que es bueno, pues la suciedad o la placa adentro del surco, entonces puede producir inflamación de las encías. Entonces, bueno, pues ya digo que todo el que quiera pues aprender a usar un cepillo eléctrico, en este caso, pues bueno, en Clínica Dental Abad tenemos la campaña del Test and Drive de Oral-B y bueno, pues gracias a Oral-B por haberme patrocinado o bueno, pues ayudado pues en este aspecto. Bueno, importante, esos datos, aprender a utilizar el cepillo, pero bueno, también ese descuento. Yo me quedo también con eso y me quedo con que te nos vas de nuevo, ¿no? No vayan ustedes el jueves a la clínica porque creo que tienes un congreso importante, además. Hoy a las 4 de la tarde cojo un vuelo a Ibiza, que tenemos este fin de semana el Congreso de Prótesis Internacional en Ibiza y bueno, pues ahí estaré dándolo todo, ahí vemos un poco el cartel y ahí me veis ahí al fondo, a la mano izquierda o a la derecha del cartel dándolo todo y bueno, pues espero que todos los compañeros pues, aprendan un poco del mundo de la prótesis dental y sobre todo de una ciudad como Ibiza, que lo vamos a pasar muy bien y bueno, pues os animo a que si algún compañero me esté viendo, que aún coja un vuelo de última hora y que se acerque por allá. Pensé que era el equipo de Televigo, o sea, os anima a que me acompañéis, hacemos un reportaje especial sobre este congreso, va a ser que no. Así que nada, nos lo cuentas, qué tal te lo has pasado el próximo miércoles y todas esas novedades también. Pues nada, estaremos aquí. Señoras, señores, no nos vamos a Ibiza, estamos mañana aquí en Plato Abierto, entre las 2:30 y las 3. Un beso.